Nación, Ejército Argentino, subordinación y valor. ¡Para defender a la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! Este es César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani. Al jurar como nuevo titular del Ejército, lo hizo por el Proyecto Nacional y Popular. Para acompañar el proyecto nacional que hoy se encuentra vivo e instalado en el corazón y la mente de los argentinos. Su pasado, sin embargo, muestra algunos pliegues oscuros, antecedentes intolerables para la política de derechos humanos que supo desplegar el kirchnerismo. Te digo más, está figurando en el libro Nunca Más de La Rioja, en la cual un compañero da testimonio de lo que hacía Milani. Esta es la tapa de la versión riojana del Nunca Más. Fue editado en 1984 por la Comisión Provincial de Derechos Humanos. Ahí aparece mencionado el entonces teniente César Milani. Quien lo cita es el detenido político Ramón Alfredo Olivera. En su relato señala, entre otras cosas, que me transportan en un auto de la Policía Federal. A mi lado va el teniente Milani, que reconozco por ser el que realizó el allanamiento y llevara detenido a mi padre. En ese momento a Olivera lo llevaban para ser indagado por un juez. Su relato continúa diciendo que en los pasillos me sale al encuentro el juez federal Roberto Catalán, que luego de saludarme me indica la sala donde voy a declarar. Entro a la sala y conmigo lo hace el teniente Milani, el que no se retiraría en ningún momento de la sala. Nos recibe el secretario del juzgado Armati, me invita a sentarme y al lado mío lo hace el teniente, al que inmediatamente, apenas entramos, comienza a increparme, acusándome de pertenecer al ERP. Milani no se separó del detenido durante toda la declaración. Según el testimonio de Olivera, cuando él intentó explicarle al secretario del juez que había sido torturado para firmar una declaración falsa, el flamante jefe del ejército K no dejaba de amenazarlo. Milani todavía me estaba hostilizando con sus acusaciones. ¿No le llama la atención que este hombre, mencionado en el informe final de la Comisión de Derechos Humanos de La Rioja, sea quien ahora brinda con Cristina? Ahora vas a conocer al general elegido por la Presidente para transformar el ejército en una fuerza de acción social. Yo creo que acá hubo un cambio muy fuerte en las Fuerzas Armadas hace 2 semanas atrás, cuando se decidió echar a todos los militares que querían seguir teniendo una línea profesional y aceptaron a la línea de Milani, que quiere, lo dijo, ser parte del proyecto nacional con esta función prioritaria, que es la función solidaria, cuando en realidad la misión primordial, la primera función de las Fuerzas Armadas en la República Argentina es la defensa. Es algo secundario y transitorio la ayuda en las catástrofes, incendios, inundaciones, y ahora eso está pasando a ser una cuestión permanente a partir del programa AII, el programa de abordaje integral. Hay tropas de las Fuerzas Armadas ya durante casi más de un año en 20 villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Milani apuesta a eso, permite que se haga un uso electoral de las Fuerzas Armadas, y a cambio de eso han tenido 2 varas para medir situaciones parecidas. Esas varas son las que el kirchnerismo usa a su antojo para interpretar de manera diferente el rol de los militares durante la última dictadura. El general Milani aparece en el Nunca Más de La Rioja. También es cuestionado su paso por la provincia de Tucumán. Bueno, él ha participado en el operativo Independencia porque él ha estado 3 meses, desde mayo del 76 hasta julio, en comisión, porque él estaba asignado a La Rioja, lo mandan en comisión a Tucumán, en el corazón del operativo Independencia, y cuando ocurren las desapariciones más importantes o la mayor cantidad de desapariciones de personas. El operativo Independencia es la respuesta a una triste y oscura etapa de nuestra historia. En el legajo de Milani puede leerse que entre el 20 de mayo de 1976 y el 17 de julio de ese año era subteniente destinado en el Batallón de Ingenieros de Construcción 141, con sede en La Rioja. Pero hay algo que
nos llama la atención, el asistente personal y custodio de Milani era Agapito Ledo, el flaco Ledo, un desaparecido, hijo de una de las dos madres de Plaza de Mayo que quedan vivas acá en La Rioja. Lo conocí en el año 71, en la secundaria. Ahí nos hicimos amigos. Él me acuerdo que le gustaba el folclore, cantaba. Yo militaba en la Juventud Peronista. Él militaba en partidos de izquierda, en un partido de izquierda militaba. En el año 76, me incorporan en la Colimba a mí el 4 de febrero. ¿Estaba Ledo ahí también? Estaba Ledo, sí, estábamos haciendo la Colimba. Él también lo incorporan el 4 de febrero. Y de los subtenientes estaban Milani, que es el actual jefe del ejército, que lo nombran ahora. Carlos Illanes, ex dirigente de la Juventud Peronista, fue detenido, torturado y estuvo preso durante la dictadura. Y en esas charlas en la tarde, bueno, un día hablábamos de, bueno, qué pensábamos en la música, por ejemplo, qué nos gustaba, pero normalmente se iba a la parte política, a las charlas, preguntaba qué opinábamos del operativo Independencia, qué opinábamos del gobierno nacional, de la situación que estaba viviendo. Recordemos que estamos en febrero, el golpe fue en marzo. Y el flaco me dice, nos tienen marcado. A mí me dan de baja el 19 de febrero y el día 23 a la noche, o sea, el 24 a la madrugada, me detienen. Carlos Illanes, todavía preso, volvió a cruzarse con Ledo durante una misa celebrada en la cárcel. En esa misa aparece Ledo como ayudante del cura Pelanda López, que era el capellán del ejército. Cuando llega lo veo, nos cruzamos miradas con todos los compañeros, y cuando termina la misa, normalmente ha visto que termina algo y todos se amontonan ahí para levantar el cáliz. Ahí me acerco yo a él y le digo, él me pregunta, ¿cómo estás? Bien, le digo yo. ¿Y vos? Me llevan a Tucumán. Muchos lo pueden interpretar de distintas maneras. Yo lo que sí me acuerdo, y yo me gusta siempre decir las cosas como son, le dije Raja, le dije Raja. ¿Rajá por qué le decías vos? Porque él era militante, y si yo estaba preso, nos tenían marcado, y él estaba de Colimba, ya había Colimbas preso incluso. Yo me salió de eso. Entonces me mira así, y fue lo último que nos... Y bueno, nos saludamos y se fue. Illanes no lo supo en ese momento, pero fue la última vez que lo vería. Lo mandan a Tucumán, coinciden el traslado de las fechas de Ledo, y cuando uno observa el legajo del general Milani, observa que dice que el 20 de mayo del año 76 fue trasladado en comisión al operativo Independencia. Estamos en el departamento de Monteros, en Tucumán. Acá funcionaba un campamento del ejército durante el operativo Independencia y después de producido el golpe militar. A esta base fue trasladado a mediados de 1976 en comisión el entonces subteniente César Milani. Vino junto con otros soldados, entre ellos estaba Alberto Ledo. Él era asistente de Milani. Eso fue del 20 de mayo hasta el 17 de junio. El 16 a la noche, haciendo guardia Ledo, lo sacan para un operativo, supuesto operativo, en la cual iban, de acuerdo a la información que tengo, oficiales y suboficiales solamente. No vuelve. Ella no vuelve. Nunca supimos nadie si lo mataron ese día, si lo mataron al día siguiente. No vuelve, no vuelve. ¿Milani estaba ahí? Y si él era asistente de Milani. No sé si estaba Milani cuando lo llevan al monte. Lo que sí sé es que al otro día, en formación de los soldados, estando Milani y Molina, los dos subtenientes, ese día anuncian a la tropa, a los soldados, de que Ledo había desertado.
Cuando te mataban o te secuestraban en esa época, si eras colimba, ¿qué le decían los familiares? Que has desertado. Ellos no decían que te mataron. ¿Ah? Te digo más, coincide que el día 17 él se vuelve a La Rioja, Milani, como subteniente, a seguir trabajando en el batallón de La Rioja. Seguramente para seguir trabajando en la información, ver a quién más entregaba. Al mes siguiente, desaparecen dos compañeros íntimos amigos de Ledo. El apodo era, nosotros le decíamos, el Patón Minué y el Flaco Díaz. Desaparecen. Al mes siguiente, exactamente el día 17 de julio, desaparecen esos dos íntimos amigos de Ledo. En ese momento, ¿quién estaba en La Rioja? Ya estaba Milani de nuevo. Por eso es uno de los desaparecidos, el soldado Alberto Ledo, de lo que se llama el Escuadrón Perdido, que es un grupo de más de 20 o 30 soldados conscriptos que desaparecieron estando bajo bandera durante este operativo antiguerrillero que puso en marcha el gobierno de Isabel Perón y que terminó la dictadura. Ni el CELS ni ningún otro organismo de derechos humanos alineados con el oficialismo recordaron el caso del soldado Ledo. Tampoco evaluaron la participación de Milani en el plan represivo del ejército en la provincia de Tucumán, ni su sorprendente aparición en el Nunca Más. A mí me llama la atención porque realmente el CEL tiene los mejores archivos de la represión ilegal de la Argentina y que no hayan profundizado en dos aspectos. Uno es cuál fue el rol de Milani durante las rebeliones carapintadas en el gobierno de Raúl Alfonsín. Porque hay una foto que publicó la revista Somos en una mediación que intentó Herminio Iglesias entre los carapintadas y el gobierno de Alfonsín, y se ve claramente en la foto a Herminio Iglesias y al lado al general Milani. Cuando yo le pregunté esto a la ministra de Defensa, a la ex ministra de Defensa, Nilda Garrel, dijo que estaba cumpliendo una función de inteligencia. Tanto el rol de Milani durante las rebeliones carapintadas como el rol de Milani en el operativo Independencia todavía no es claro y sería importante que el CELS aporte información para dilucidar este caso. Uno de los argumentos para desvincular a Milani de cualquier pasado oscuro es que cuando él llegó a Tucumán en mayo del 76, el llamado Operativo Independencia ya no existía. Técnicamente es verdad, porque el Operativo Independencia funcionó durante el gobierno democrático de Isabel Perón. Pero la acción represiva de las Fuerzas Armadas no terminó con esa misión, sino que se profundizó con el golpe militar del 24 de marzo y dejó huellas siniestras en la Tucumán a la que fue destinado Milani. Lo que nosotros hemos pedido al juez es que investigue esta situación y algunas versiones que nos llegan del propio Tucumán que dan cuenta de que la responsabilidad que tenía Milani era realizar inteligencia, actividades de inteligencia, que eran justamente los que preparaban todas las condiciones para la desaparición forzada de personas, ¿no es cierto? Pero también realizar tareas de limpiar huellas, limpiar elementos de prueba que pudieran ser utilizados en un futuro para incriminar a las fuerzas por la desaparición de personas. La participación de Milani en Tucumán y su posible rol como agente de inteligencia fueron denunciados por el senador radical Gerardo Morales y por su compañero de bancada, José Cano, cuando el pliego del ascenso del actual jefe del ejército fue discutido en el Senado en el 2010. Bien, entonces vamos a poner en votación, en consideración y votación. Pero finalmente la mayoría acá y sus aliados aprobaron el pliego de Milani y este pasó de ser general de brigada a general. Muy bien, queda aprobado. Los senadores radicales también hicieron una denuncia en la Justicia Federal de Tucumán. La Fiscalía y el juzgado no investigó nada con relación a Milani. Hay muchos fiscales que están actuando en causas de violación de derechos humanos que reciben orden directa de la Casa Rosada, del Gobierno Nacional, y como el Gobierno Nacional protege, está amparando a Milani y está encubriendo de situaciones del pasado a Milani, deben haber recibido la orden para archivar inmediatamente un expediente sin investigar nada, ¿no? La denuncia se archivó. Yo creo que hay una cosa muy clara. ¿Por qué en una Argentina donde el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Bergoglio, como testigo se sometió a todas las preguntas de un tribunal oral para decir qué pasó con dos jesuitas que fueron
secuestrados y después liberados, ¿por qué un general no puede someterse como testigo ante un tribunal y contar qué sabe de la desaparición del soldado conscripto Ledo? ¿Van a pedir que declare Milani o que cuente lo que sabe? Eso es lo que corresponde. Se van muriendo las madres y los hijos no aparecen. Y esto es doloroso. Por eso yo sigo adelante. A pesar de todo. Yo quiero que se sepa. Yo no voy a abandonar la lucha. Ni el oficialismo ni los organismos aliados preguntan nada sobre el pasado de Milani. Se ve que nadie lee lo que dice el Nunca Más. Nadie quiere saber lo que no conviene saber sobre el nuevo comandante en jefe del ejército. Este es el pasado del general que ahora brinda con Cristina. Salud en nombre de la República Argentina. Muchas gracias. Salud. Es la hora de la grandeza y de la unidad. A ver, hay varias historias acá. Por un lado, el hecho de que haya nombrado a un general de inteligencia a cargo del ejército. Eso provoca una interna con la CIDE que ha tenido la semana pasada costados sangrientos, porque viste que la propia interna de la CIDE dejó un espía de la CIDE muerto en un operativo de narcotráfico, el Lauchón, lo habrás visto en los diarios. Después hay un movimiento de la inteligencia militar para quedarse con la CIDE muy grande. Hay intenciones del gobierno de repetir, hacer una remake del operativo de Dorrego. El operativo de Dorrego fue en los 70 el operativo por el cual el gobierno peronista llevó a los montoneros a laburar con el ejército, en laburos sociales. Ahora, en esta parte del programa estábamos hablando, y lo va a cerrar Rodrigo Alegre, del vínculo de Milani con la dictadura. Y ahí hay dos nombres que te tenés que acordar. Uno es Ramón Olivera. Ramón Olivera es quien denuncia a Milani en el Nunca Más, de La Rioja. El otro es el conscripto Ledo. Ledo era el asistente de Milani en Tucumán, el asistente de Milani, y está desaparecido. Al mes desaparecen dos amigos de Ledo también. Hay motivos de sobra para preguntarse por Milani. Rodrigo. Bueno, el caso principal, el que mencionaba recién, que está en el Nunca Más y que denuncia a Milani, es el de Ramón Alfredo Olivera. Olivera ratifica, hablamos con él hace unos días, y ratifica claramente lo que dijo en el informe de la Comisión Provincial de La Rioja en 1984. Cuenta prácticamente lo que vimos y que estaba durante los interrogatorios con un secretario de un juzgado. Por otro lado está, como decías, la familia de Alberto Ledo, el ex Colimba, que está desaparecido. Tratamos de hablar con la familia de Alberto Ledo, la familia habló en su momento, ahora no quiere hablar más, pero sí está organizando una marcha para el próximo jueves 18 en La Rioja junto a un montón de ex detenidos y organizaciones de derechos humanos alrededor de la plaza principal en La Rioja, reclamando, cuestionando el nombramiento de Milani y pidiendo que se reabra la investigación sobre el soldado Ledo. Otro foco de la historia es el Senado. El Senado le pidió al CELS una ampliación del informe sobre el pasado de César Milani. El CELS va a enviar en esta semana un informe aclarando, contando algunas cosas sobre el tema de Milani. Y por último, para remarcar, hay otras organizaciones que también salieron a cuestionar fuertemente la asignación de Milani, como la Asociación de Desaparecidos y Hijos de la Plata. Todos ellos cuestionando el pasado de Milani y sobre todo el rol que tuvo en aquellos años. Sería bueno que el CELS leyera el Nunca Más de La Rioja. Si no lo consiguieron, nosotros les vamos a dar las fotocopias, no hay problema. Y yo les quiero leer a ustedes parte de la declaración de Ramón Olivera, que aparece en este informe final de la Comisión Provincial de Derechos Humanos 1984. Vos vas a ir viendo por la LED placas con el texto, ese texto del Nunca Más. Dice así: en la mañana del 14 de marzo de 1977 se presentan dos suboficiales del Ejército en las oficinas de la Dirección de Obras de Ingeniería de la Municipalidad de la capital de La Rioja, donde trabajo, dice Olivera, preguntan por mí. Al identificarme me dicen que debo acompañarlos
Al salir del edificio me indican un auto de la Policía Provincial y soy conducido directamente al IRS. El IRS era el Instituto de Rehabilitación Social, a donde llevaban a todos los militares detenidos. Me ordenan bajar la cabeza y correr hasta la guardia del pabellón de enfrente. Ya aquí mismo empiezan las amenazas con lo que iba a pasarme después. Al llegar al pabellón me alojan en una habitación pequeña contigua a la guardia y aunque la puerta está cerrada puedo escuchar "bajen al otro". Lo que yo pensé que se trataba de mi padre, que en la madrugada del día sábado 12 del mismo mes y año, a las 4 de la mañana, luego de que un número impresionante de soldados cercara mi domicilio y allanara mi casa, al final del mismo se llevan a mi padre para averiguación de antecedentes. Durante el interrogatorio, dice Olivera, escucho permanentemente el tecleo de una máquina de escribir muy cerca de mí. Solo por momentos aparecen aquellos otros para preguntarme alguna cosa. Si le respondía que no, me trompeaban y se iban. Finalmente me comunican que al día siguiente iría a declarar ante el juez federal y que tendría que firmar esta tarde la declaración. Esa tarde, luego de dar por terminado el interrogatorio, me llevan a otro lugar, no muy lejos de ahí donde estamos, me hacen sentar, me anuncian que van a quitarme la venda, que no tengo que mirar para ningún lado, de lo contrario me fusilarían y que debo firmar donde me lo indican. Al quitarme la venda me encuentro ante una mesa que se afirma a una pared revestida de salpiqué como las del IRS, tal como hoy se encuentran. Detrás de mí, pegado a mis espaldas, está uno de ellos. Pregunto si me permite leer, me dicen que no, que yo ya debo saber lo que ellos pusieron, que tengo que firmar. El tipo firma una declaración que no lee. Al día siguiente, por la tarde, iría a declarar ante el juez federal. Me transportan en un auto de la Policía Provincial. A mi lado va el teniente Milani, al que reconozco por ser el que realizó el allanamiento que llevara detenido a mi padre. De quien está hablando es del actual jefe del Ejército. Soy alojado momentáneamente en los calabozos del Juzgado Federal. Entro a la sala y conmigo lo hace el teniente Milani, el que no se retira en ningún momento de la sala. Nos recibe el secretario del juzgado, Armati. Me invita a sentarme y al lado mío lo hace el teniente, el que inmediatamente, Milani, comienza a increparme acusándome de pertenecer al ERP. En un momento me pregunta qué es el ERP. No sé qué responderle y él nomás contesta que es el brazo armado del PRT y no sé cuántas cosas más. El secretario Armati va leyendo lo que dice que yo declaré anteriormente. Ante todo lo que hago es mostrarle, levantándome la botamanga del pantalón, las huellas del intenso castigo que había recibido y le digo que ponga que fui torturado. Contestándome él que no lo va a hacer porque cuando vuelva a la cárcel sería peor. El tipo está delante del juez con el secretario y con Milani. El secretario comenzó a escribir mientras conversaba con el teniente, preguntándole por su ascendencia. Por este motivo es que sé su apellido, que luego traté de retenerlo. Enseguida me lee un párrafo de la declaración que realizarán los militares. De quien está hablando Ramón Olivera en esta declaración que está en el Nunca Más de La Rioja es del actual jefe del Ejército, Mariel Fitzpatrick. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué puede pasar en la justicia a partir de los nuevos testimonios de la actuación de Milani en la dictadura? Sí, la denuncia de los senadores Morales y Cano en realidad fue archivada el 5 de mayo. Fue por pedido del fiscal Pablo Camuña, que te cuento quién es Pablo Camuña. Es OC, nombrado por Gils Carbó, o sea, no pasó por un proceso de selección de concurso, y es de la agrupación Justicia Legítima y cercano a la Cámpora. Ahora, sin embargo, el archivo no quiere decir sobreseimiento. O sea, la causa podría llegar a reabrirse si hay nuevos elementos como testimonios que den cuenta de la participación en tareas de inteligencia de Milani durante la represión en Tucumán. Y además hay otra causa en Tucumán, en la Justicia Federal de Tucumán también, por la desaparición del soldado Alberto Ledo. Esta causa se inició por la denuncia de la madre de Ledo, que es una de las madres históricas de Plaza de Mayo en La Rioja. En esta causa hasta ahora está abierta esta causa, no está mencionado Milani. Hasta ahora, ¿por qué decimos
hasta este momento. ¿Por qué? Porque hablamos con el fiscal Carlos Brito, que es el que tiene este expediente, y nos dijo que a partir del surgimiento de nuevos testimonios, como el que vimos en el informe de Álvaro Illanes, el ex conscripto que cuenta que Milani hacía tareas, interrogatorios de inteligencia a los soldados, o quizás otros soldados que vieron que Ledo era una suerte de secretario personal del actual jefe del ejército en ese momento. Entonces, estos testimonios podría él citarlos para incorporarlos a la causa en la justicia federal por la desaparición de Ledo y podrían complicar la situación de Milani, que quizás debiera presentarse a declarar en algún momento para contar lo que sabe de la desaparición de Ledo, alguien a que era muy cercano. Bueno, era su jefe, era su jefe directo. Así que veremos qué sucede con el aporte de estos nuevos testimonios. Bueno.